Bienvenidos al capítulo número 12 del curso virtual de ganadería regenerativa de la A a la Z. El capítulo de hoy es un capítulo del que uno puede sacar bastante información y disfrutarlo mucho. Es un capítulo que seguramente les puede gustar a ustedes como aprendices de la ganadería regenerativa, porque es el capítulo que básicamente se centra en entender cómo funciona la microbiología del suelo, qué es lo que tenemos que saber de la microbiología del suelo, cómo funciona, cómo trabaja, qué tipos de microorganismos podemos encontrar, qué tenemos que hacer para ayudarles a multiplicarse, a que aumenten su población y trabajen benéficamente para los propósitos de la agricultura y de la ganadería regenerativas. Entonces, hoy pues en este capítulo les he preparado una información que espero que realmente sea muy enriquecedora para ustedes. La verdad es que no nos da tiempo de estudiar la microbiología del suelo con tanto detalle como quisiera yo, porque la microbiología pues es todo un curso. A nosotros en la universidad, para nosotros poder estudiar muy bien la microbiología, nos tuvieron que partir el curso en 2 semestres, es decir, un año entero estudiando microbiología. Y era uno de los cursos más nutridos de información. Entonces, es todo un reto tratar de sintetizar la información y con toda seguridad pues no podemos abordar con toda la profundidad del caso del estudio de la microbiología del suelo, pero he tratado de hacer una síntesis en la cual ustedes puedan recibir la información más relevante y sobre todo la información que desde el punto de vista práctico puedan ustedes asimilar mejor e implementarlo en sus unidades productivas, en sus tierras de uso agropecuario. De tal manera que espero que ustedes logren ese propósito estudiando esta clase. Es una de las clases más extensas del curso que seguramente vamos a tener por la misma razón. Hay bastante información que necesitamos revisar, hay bastante información que necesitamos entender, pero igual esto es un paso a paso que vamos a ir construyendo, por eso vamos de la A a la Z. Hoy se van a dar cuenta que en este capítulo también estamos haciendo un amarre de toda la información que hemos visto en los capítulos anteriores. Es decir, empiezo a combinar la información, empiezo a retomar información de capítulos anteriores en una forma de espiral, porque realmente así es como lo estamos tratando de estudiar. ¿A qué se le llama una espiral en la academia, en la docencia? Se le llama así cuando estamos repitiendo la misma información pero mirándola de una manera diferente, desde diferentes ángulos. Estamos repitiendo, estamos dando círculos sobre la misma información pero desde diferentes ángulos. Y esto nos permite ir viendo cómo es que la ganadería regenerativa va en ese proceso de construcción y el abordaje literalmente como lo he propuesto en el título de la A a la Z. Así que eso es lo que he tratado de hacer en este capítulo número 12, reunir mucha de la información que ya hemos visto, pero complementarla y profundizar un poco más en ella desde el enfoque de los organismos vivos del suelo. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de organismos hay? Y tratando, la verdad, de aproximarnos a la práctica de cómo promover esa biocenosis en los suelos de nuestros establecimientos agropecuarios para tratar de obtener de ellos los mayores beneficios posibles desde todo punto de vista. Entonces disfrútenlo mucho, aprendan bastante, tomen buena nota, igual este video lo van a poder ver cuantas veces quieran. Pero espero que ustedes lo aprovechen al máximo. Quiero comenzar esta clase número 12 recordando algo fundamental, y es que el suelo no carece de vida. Es decir, si bien es cierto que
Los componentes del suelo que provienen de la descomposición de la roca madre del planeta Tierra, estos elementos de descomposición de la roca son inertes, carecen de vida en sí mismos, pero eso no quiere decir que el suelo en general carezca de vida también. Y al contrario, en su estado completamente natural, en donde no hay intervención humana, el suelo tiene vida propia y además tiene la capacidad de autorregularse, de permanecer en un equilibrio constante a largo plazo, siempre de manera evolutiva. Es decir, el suelo nunca se va a quedar en un mismo estado, siempre va a estar teniendo cambios de forma natural, pero en una evolución que toma muchos años. Ya habíamos mencionado en el capítulo 9 que los especialistas en suelos, los edafólogos o estudiosos de las ciencias del suelo, siempre se refieren a este proceso de formación de suelo como un proceso que puede tomar un siglo o más, 100 años, que es el siglo, ¿verdad? O más de 100 años. Pero este proceso lento puede verse retrasado o acelerado dependiendo de la intervención humana. Nosotros como seres humanos debemos favorecer, como ya lo hemos repetido muchas veces en este curso, favorecer los procesos a través de los cuales el suelo desarrolla su capacidad de autorregularse y evolucionar de una manera más rápida. Pero también hemos hablado de, y lo hemos descrito con lujo de detalles, de cuáles son aquellos procesos que podrían hacer que más bien la vida del suelo se muera y el suelo entre en un proceso de degradación, enfermedad y muerte e inactividad total, en la que por mucho que la naturaleza sea perfecta, ese suelo no se va a recuperar. Ese suelo se va a quedar desertificado. Eso ya lo hemos explicado en varios capítulos y simplemente lo retomamos como punto de partida para esta clase para que entendamos que hay dos caminos opuestos. El camino que nos lleva a la muerte del suelo y su inactividad total, perdiendo su capacidad de productividad, y el camino regenerativo que nos lleva a tener suelos constantemente vivos y capaces de mantenerse en un equilibrio, pero al mismo tiempo en una evolución favorable y un poco más rápida de lo normal a través de la intervención humana, favoreciendo esos procesos de desarrollo de la vida del suelo. Este es el punto clave que vamos a resaltar en este capítulo 12. Cómo esos organismos vivos del suelo le ayudan al productor agropecuario, pero también a todos los habitantes del planeta, a tener suelos vivos y productivos, de forma infinita, de forma indefinida y mediante procesos constantemente regenerativos. Esta que vemos en pantalla, por ejemplo, es una forma ilustrativa que nos permite fácilmente, vamos a decirlo así, explicar cómo es la conducta del suelo en la naturaleza, cómo se comporta. Y básicamente la forma como lo podemos tratar de entender es pensando en cómo funciona una esponja, ¿cierto? Eh, Allí vemos, por ejemplo, unas ilustraciones, de hecho, literalmente de unas espumas o esponjas que hoy en día inclusive se consiguen en el mercado, se comercializan eh, para, para que en la agricultura urbana, por ejemplo, en la agricultura casera,
que se puede hacer incluso en la ciudad, en la casa, en el apartamento, eh, en espacios muy reducidos. Estas espumas se pueden usar para sembrar en ellas algunas semillas y esperar a que se desarrolle una planta. De hecho, por ejemplo, en la imagen de arriba a la izquierda, que vemos allí esas espumas, se les llama comercialmente como espumas inteligentes, ¿verdad? Smart Sponge, que básicamente son espumas que tienen nutrientes para las plantas, que, que enseguida voy a explicar cómo trabajan. Y la que vemos abajo, que es una espuma normal, una espuma que no tiene más que espuma, ¿verdad? No tiene nada. Básicamente se utiliza para que a esa espuma se le ponga agua y nutrientes o simplemente agua. Este tipo de espumas, ¿cómo trabajan? ¿Cómo actúan? Simplemente uno toma agua y se la vierte a la espuma. Al humedecerse, inmediatamente la semilla empieza a tener las condiciones de humedad y temperatura y ambiente para empezar a desarrollarse, para empezar a romper su cutícula, producir las raíces primordiales, así se le llaman esas primeras raíces que salen, y también por el otro extremo de la semilla va a ir saliendo el tallito o las hojitas que luego van a ir formando el tallito, y así es como las plantas empiezan a germinar, ¿cierto? Esta es la etapa de germinación de las semillas. Esas espumas les dan a las plantas la posibilidad de tener esas condiciones apropiadas para ellas germinar, pero no solamente para germinar, sino también para crecer en sus primeros días, ¿cierto? En sus primeras semanas. Eh, Acá les puedo contar como anécdota, por ejemplo, que con mi hijo nosotros no las usamos como tal, pero, pero esta es otra forma de ilustrarlo. Nosotros tomamos unos pequeños vasos, les colocamos agua, tomamos las semillas que normalmente no son granos, no son de granos, sino que normalmente lo que hacemos es recuperar o reciclar algunas plantas, como por ejemplo las lechugas, ¿cierto? Que tienen una parte de tallo, esa última parte que normalmente no se consume, uno se consume la lechuga y el rabito, llamémoslo así, de la planta, uno lo conserva, lo pone en el agua, en contacto permanente con el agua, sin que se vaya a la profundidad, es decir, el penachito que sale de ese tallo, el último eh, penachito de cogollito de la planta que queda, se deja por fuera para que respire y el rabito se va al agua. Eh, digamos que constantemente va a estar ahí en contacto con el agua. Y por allí empieza a producir toda su raíz y por el otro extremo, en el penachito, empiezan a producirse rebrotes. Y eso lo hacemos con varios tipos de plantas. Por ejemplo, se puede hacer con la piña, se puede hacer, por ejemplo, con el aguacate, se puede hacer también con varios tipos de semillas para su rebrote. Ya no es una germinación per se, pero sí es un rebrote de una planta que ya había producido su cosecha o incluso su fruto. Eso simplemente para ilustrar que este tipo de esponjas, básicamente lo que están haciendo es eso, darle a la planta esas condiciones necesarias en sus primeras etapas de vida para poder germinar y desarrollarse. Y, y si se quiere, se puede combinar con nutrientes esa agua para poder permitirle a las plantas desarrollarse, como pasa con las que tenemos allí arriba, ¿cierto? Esa imagen que tenemos arriba, esas esponjas o espumas ya vienen con los nutrientes, ya vienen con una composición un poco diferente que le da a la planta la garantía de poderse desarrollar con todos los nutrientes que requiere durante sus primeras semanas de vida. Entonces,
Básicamente con esto lo que quiero ilustrarles es que el suelo se puede comparar con una esponja. El suelo natural, el suelo que tenemos de forma natural en las tierras, eh, ese suelo trabaja como una esponja. Y lo que hace esta esponja es entregar de manera muy regulada el suministro de nutrientes, hacer la entrega de los nutrientes y el agua para que las plantas vayan desarrollándose. Pero en la naturaleza no solamente pasa esto, sino que también ese suelo le permite a los microorganismos también tener las condiciones apropiadas para desarrollarse de humedad y de algunos nutrientes o simplemente como nicho ecológico para su desarrollo. Así que esta es la manera como el suelo se autorregula. El suelo, mientras que disponga del material necesario, orgánico, y el agua para poder formar depósitos de nutrientes, que es a lo que llamaremos las reservas de nutrientes del suelo, y de infiltración y conservación de la humedad que viene del agua, esto le va a permitir mantenerse vivo, se va a mantener con diversidad de fauna y diversidad de flora también, plantas de todo tipo que pueden irse desarrollando en ese suelo natural. Recuerden lo que habíamos mencionado de nuevo en el capítulo 9 de suelos vivos, básicamente es eso mismo. Eh, de tal manera que esas esponjas van determinando como ese reparto del agua y nutrientes eh, que provienen de la superficie, muchos de ellos, y que van a tomar las plantas para su nutrición, pero parte también de esa humedad o esa agua que se va infiltrando, se va a ir a los reservorios subterráneos o acuíferos subterráneos, y también de esa manera es como el agua se va purificando. El suelo le va a permitir a esa agua ser como filtrada. Entonces, estas características del suelo son muy importantes y, y básicamente es parte de lo que queremos también resaltar en este capítulo 12. Y la otra cosa que también ya mencionamos en el capítulo de suelos vivos, el capítulo 9, pero que quiero resaltar también en este capítulo 12 a manera de introducción del tema que estamos desarrollando en este capítulo en particular, es que el suelo no solamente sirve para promover y sostener la vida en todas sus formas, de flora y fauna y en todas sus formas, sino que también el agua, el suelo no solamente sirve de filtro para el agua, para su, entre comillas, purificación, sino que también habíamos mencionado que el suelo tiene unas capacidades de filtrar o purificar el ambiente, ¿cierto? En el sentido de que el suelo actúa como un filtro de restos generados por humanos y animales, que pueden ser restos de desechos orgánicos mientras estamos en vida, pero también pueden ser los restos que quedan después de morir. Si no fuera por toda esa biología que hay en el suelo, por toda esa variedad de fauna, recuerden que son más de 2 millones de especies las que habitan en los suelos, eh, nosotros tendríamos que padecer muchas más enfermedades de las que comúnmente proliferan, porque muchas toxinas y sustancias contaminantes que se producen durante estos procesos de descomposición no podrían ser neutralizados o eliminados del ambiente y nos enfermarían. Por eso es que el suelo también tiene esa capacidad de regulación, de limpieza, de purificación a través de mecanismos como el reciclaje
de sustancias y así es como se disminuye la presencia o flujo de esas sustancias tóxicas o de agentes patógenos que pudiera haber en los ecosistemas o en el ambiente y que si no fuera, vuelvo y lo repito, por esos organismos vivos del suelo, pues eh, sería, serían una fuente de contaminación y degradación para el medio ambiente y obviamente perjudicial para nosotros como sus habitantes. Se dice, por ejemplo, que esos microorganismos del suelo pueden producir determinados antídotos contra cierto tipo de infecciones o agentes patógenos que podrían enfermar las raíces de las plantas y que también fuera de control podrían enfermarnos. Así que eh, también quiero resaltar toda esta parte. He comenzado como esta introducción del capítulo 12 recordando esos aspectos relevantes de los suelos vivos, esa capacidad de autorregulación que el suelo tiene en todo sentido, no solamente para mantener las condiciones de vida en equilibrio y en una evolución positiva constante, sino también la forma como distribuye el agua y los nutrientes para todos los seres vivos que lo habitan y que dentro de ellos están los cultivos que nosotros queremos desarrollar en las tierras de nuestra propiedad y también obviamente de la crianza de animales que se alimentan de esos cultivos y de nosotros como parte de la cadena trófica que también recientemente estuvimos estudiando para que nosotros podamos consumir tanto vegetales como animales o los productos que obtenemos de la tierra en general para alimentarnos y para poder tener también nuestra propia calidad de vida. Así que esto es es un resumen, pero al mismo tiempo una ampliación o una versión un poco diferente en cuanto a que tiene más complementos de información de cómo el suelo tiene esa capacidad de ser nuestro soporte vital de toda la humanidad y de todos los seres vivos que cohabitamos en este planeta. Por eso es tan importante que nosotros seamos capaces de no intervenir de una manera negativa en esos procesos naturales para no romper esa capacidad de autorregulación que los suelos tienen y que si nosotros permitiéramos que se rompa, eso podría conducir, desde luego, a unas situaciones complejas para nosotros como seres humanos, para todos los procesos de vida, ya que pues el suelo es nuestro recurso fundamental del cual dependemos en todo sentido y que debemos conservarlo cuando está en óptimas condiciones, de lo contrario regenerarlo y protegerlo, ¿verdad? Para que nosotros podamos lograr los efectos positivos de toda la gestión que hacemos del suelo. Por eso en todos los capítulos lo que más hemos repetido es que las buenas condiciones del suelo, las condiciones favorables y los mejores resultados que podemos esperar en todo sentido de la gestión de suelos es siempre como consecuencia de hacer una gestión correcta. Hemos mencionado reiterativamente que todo depende de la forma como nosotros gestionamos el suelo. Y hasta aquí creo que ya está muy claro cuáles son los procesos negativos que conducirían a una degradación y muerte e inactividad de ese suelo, o el otro camino, que ya mencionamos también, que es el de la regeneración constante con una evolución positiva mediante esa gestión más correcta del suelo. Y todo esto, toda esta introducción para poder enfocarnos en este capítulo 12 en la afirmación de que el suelo tiene la capacidad de mantenerse productivo de forma indefinida sin la necesidad como tal
de que nosotros le estemos suministrando las ayudas, digamos en esto, la mecanización como una actividad que supuestamente le ayudaría a descompactarse al suelo y prepararse para el cultivo, o también el uso de químicos y venenos para darle nutrición y salud. Todo eso que en la industrialización de la producción agrícola y ganadera a nosotros se nos convenció de que era estrictamente necesario y que si no íbamos a padecer de hambre, desnutrición y pobreza en la humanidad entera, pues tiene que ser realmente filtrado, tiene que ser realmente bien analizado, bien reflexionado, incluso replanteado, porque en definitiva lo que sí podemos encontrar es que al contrario de lo que se pretendía en el siglo pasado con la industrialización y la oferta de la mecanización agrícola y los químicos y los venenos para controlar malezas y plagas y todas estas cosas que hasta el día de hoy se promueven como la salvación de la humanidad, eh, nosotros tenemos que repensar porque en menos de un siglo se ha causado un daño supremamente acelerado y como ya lo hemos visto son millones de toneladas que se pierden cada año de suelo productivo por el uso intensivo de la agricultura y el sobrepastoreo, entre otras prácticas inadecuadas. Así que en este capítulo lo que queremos resaltar es todo lo contrario, que el suelo tiene la capacidad de mantenerse productivo, fértil y estable, equilibrado, firme en su estructura y haciendo todos estos procesos vitales por tiempo indefinido, por tiempo infinito, sin que nosotros tengamos que estarle ayudando, proporcionándole todas estas ayudas, supuestas ayudas, y sí debemos ayudar, pero con una gestión más correcta, con una gestión más consciente de lo que estamos haciendo, una gestión más apropiada, una gestión literalmente regenerativa del suelo y de los ecosistemas y de todos los recursos de los que hacemos uso en la producción agropecuaria. Y un aspecto adicional que no se me puede quedar por fuera en este capítulo 12 eh, es no solamente recordar, sino también reforzar que en el suelo, en el suelo en general en todo el planeta, encontramos la mayor concentración de biomasa de todo el planeta representada en la biota del suelo, los organismos vivos que habitan en el suelo, que pueden ser de diferente tamaño, que son mega, hablando de los animales que nosotros incluso criamos, los animales domésticos, pero también la fauna salvaje que podemos ver y con la que interactuamos, macro, que serían como los animales ya no tan grandes, sino los más pequeños, pero que todavía son, digamos, parte de la fauna también silvestre, pero igualmente doméstica. Entre ellos, por ejemplo, los animales de mascotas, que también en las fincas agropecuarias tenemos, o pequeños animales de granja. Estoy hablando, por ejemplo, de perros, gatos, estoy hablando de roedores, estoy hablando de conejos, gallinas, pollos, ¿verdad? Todos estos animales que son muchos de granja, muchos de casa, muchos silvestres, pero que están ahí. Esos son animales macro, eh, hay animales mega y hay animales meso. En la mesofauna, recuerden que son pequeños animales, pero que todavía podemos ver, como por ejemplo los insectos, dentro de ellos el escarabajo, la lombriz, etcétera, etcétera. Las hormigas, todos estos son mesofauna. Y tenemos la microfauna, esa microfauna que son los pequeños, diminutísimos seres vivos que habitan en el suelo, pero que no podemos ver a simple vista y que necesitaríamos de un microscopio para poderlos detectar, para poderlos observar. Esto ya lo habíamos mencionado en el capítulo 9 también, digamos que esto es todo es recordatorio
con complementos de refuerzo. Y lo que quiero decir de novedad en este caso es que todos estos organismos vivos que cohabitan en un determinado bioma, empecemos por ahí para ir juntando elementos de los capítulos anteriores, todos estos seres vivos que están en un bioma, dentro de ese bioma hacen parte de un biotopo y de ese biotopo hacen parte de un ecosistema y luego de un microecosistema. Esto nos permite ir viendo cómo esas cadenas tróficas que hay en la naturaleza, que también lo hablamos en el capítulo anterior, todo esto se interrelaciona entre sí y todos en conjunto juegan un papel fundamental, en especial los que habitan el suelo per se, digamos que las hormigas, los escarabajos, las lombrices, también los hongos, estamos hablando también de las bacterias, los gusanos, etcétera. Digamos que todos ellos, principalmente ellos, que habitan en el suelo, que se movilizan en el suelo, que se nutren de la materia orgánica que queda en la superficie del suelo y la introducen, la incorporan al suelo a través de sus perforaciones o capilarizaciones que hacen del suelo, eh, son obviamente determinantes para darle esa estructura porosa al suelo, esa facilidad de circulación del agua y los nutrientes, pero que al mismo tiempo se formen agregados de materia orgánica que viene como resultado de la descomposición de los desechos. Recuerden que estuvimos hablando de eso, de cómo se forman los agregados de suelo a partir del producto de la fermentación en muchos casos, pero también de todos esos procesos que hacen los organismos vivos del suelo para poder generar esos agregados de suelo, esas masas de suelo en donde ya hay una concentración ventajosa de nutrientes y de humedad, que es a partir de la cual la planta obtiene los nutrientes que necesita y puede producir toda su biomasa, desde luego también a través de procesos como la fotosíntesis. Y esta es la manera, como ya lo hemos explicado, dentro de los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza, las plantas pueden ayudar a la regulación de esos ciclos y también el suelo como tal y los organismos vivos del suelo, cómo pueden ayudar a que esos flujos de los elementos de la naturaleza, que mencionamos que eran 3 gases muy importantes, y 4 si mencionamos el vapor de agua, pero estuvimos hablando del dióxido de carbono, del nitrógeno y del hidrógeno, y también estuvimos hablando de 3 elementos minerales, que son el azufre, perdón, el nitrógeno no como gas, aunque sí es un gas, como amoníaco está en la atmósfera y de allí es fijado por los organismos vivos del suelo, las bacterias fijadoras de nitrógeno. Esa es la forma como está el nitrógeno en la atmósfera, en forma de gas, pero digamos que en el suelo ya se convierte en precursor de la proteína y todo es un elemento mineral. Pero estuvimos hablando del dióxido de carbono, estuvimos hablando del hidrógeno, y estuvimos también hablando del oxígeno, ¿verdad? Hidrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, los 3 gases y los 3 minerales más importantes en los ciclos de la naturaleza, que son el azufre, el nitrógeno y el fósforo, ¿verdad? Estuvimos hablando de todos ellos en los ciclos biogeoquímicos y son los organismos vivos del suelo los que se encargan de que esos flujos se den constantes y de forma indefinida, es decir, de forma infinita, inagotable, siempre y cuando, una vez más, hay que resaltar que todo ello depende de la intervención humana, porque nosotros podemos o interrumpir y desfavorecer esos procesos de la naturaleza o los podemos favorecer. Entonces, digamos que en todos estos ciclos es importantísimo la acción de plantas y animales, de flora y fauna de la naturaleza. El suelo, desde luego, también hemos mencionado que es de entre todos los ecosistemas que hay en la Tierra,
el que presenta la mayor riqueza de especies, más de 2 millones. Entonces, en este suelo, en estos suelos que nosotros tenemos, donde hacemos agricultura y ganadería, conviven una gran cantidad y diversidad de organismos vivos que he repetido mucho, que ahí están las bacterias, los hongos, protozoos, algas, y todos estos grupos, de todos ellos, el más abundante y diverso que vamos a encontrar son las bacterias. Y que esas bacterias eh, pueden ser capaces de crecer o de multiplicarse mucho más rápido que cualquier otro organismo vivo. En cuestión de días ya hay una multiplicación y ellas tienen esa capacidad natural de poder utilizar muchos de estos compuestos que circulan en la naturaleza a través de los ciclos biogeoquímicos. Entonces miren cómo la idea es cómo vamos amarrando toda la información que hemos venido viendo hasta ahora, ¿cierto? Estuvimos hablando de todos ellos, de todos estos elementos y ahora lo que estamos haciendo es amarrarlos para que podamos entender que finalmente estos organismos vivos de la fauna del suelo son clave en todos los procesos de la naturaleza y por eso es que necesitamos de un suelo vivo, un suelo activo, dinámico, capaz de poder mantener de forma indefinida esos ciclos biogeoquímicos trabajando a favor de la producción agropecuaria. Entonces, estas bacterias, que son las que más cantidad vamos a encontrar y variedad, porque no se trata de un solo tipo de bacterias, sino de decenas o cientos o tal vez miles de tipos de bacterias, la gran mayoría benéficas, para poder lograr que todos estos compuestos de los gases y elementos de la naturaleza, no solamente los que estamos mencionando, dijimos que esos son los más importantes, sino todos los compuestos, sustancias, elementos de la naturaleza son procesados por estos organismos vivos y son los que se convierten a la vez en proveedores de los cultivos y de la ganadería eh, y del medio ambiente también para todos sus procesos biológicos. Eh, las bacterias normalmente se localizan en la parte superficial del suelo y allí entran en interacción permanente, no solamente con la planta, sino también con las raíces del suelo, porque están en la superficie no quiere decir que están solo por arriba del suelo, sino que están en esa primera capa del suelo donde se forma toda la descomposición de los desechos orgánicos para la formación de materia orgánica y de carbono orgánico del suelo. En esa capa superficial, ese horizonte A del suelo, que por muchos años se le llamaba la capa arable, pero que nosotros en la agricultura y ganadería regenerativa no la llamamos de esa manera porque no usamos los arados o preferimos no usarlos, solamente para cosas muy puntuales y no repetitivas, ¿cierto? Solamente tal vez una vez cada cierto tiempo, pero años, ¿verdad? Una sola pasada de arado cuando se hace necesaria y quién sabe por cuántos meses o años no más, no se vuelve a utilizar más. No es una práctica recurrente y de preferencia si no es necesario no se usa, básicamente para proteger esa fauna del suelo. Entonces, esas bacterias que están en ese horizonte A del suelo están ahí en permanente interacción con las plantas y con las raíces y allí es donde encuentran cualquier cantidad de sustratos o, como los hemos llamado más recientemente, detritos de los cuales ellos se nutren o donde encuentran los nutrientes para poder vivir, multiplicarse y trabajar a favor de la naturaleza. Y estas bacterias poseen muchas, digamos, muchas capacidades que otros organismos que habitan el suelo no tienen, ¿verdad? Y es que nosotros, lamentablemente, los humanos, pues digamos que hemos mal aprendido eh, a,
a entender las bacterias siempre desde una perspectiva de lo negativo. Y claro, esto no ha sido intencional o intencionalmente enfocado en algo negativo. Lo que pasa es que sí, al mismo tiempo, como hay bacterias benéficas para todos estos procesos de la naturaleza, también puede ocurrir que haya cierto tipo de bacterias que, siendo buenas para la naturaleza, no lo son directamente para el ser humano, o que no son buenas ni para la naturaleza ni para el ser humano. Y son las bacterias que nos enferman, ¿cierto? Bacterias que nos pueden causar bastantes daños y que ponen en riesgo no solamente la salud, sino también la vida. Pero dejando de lado esos aspectos negativos que tienen cierto tipo de bacterias sobre la salud de los seres vivos y de los ecosistemas, tendríamos que también ver la otra parte, la parte positiva de las bacterias que son benéficas para la naturaleza, los ecosistemas y los seres vivos que habitamos en ella. Y es que una de las capacidades muy propias de las bacterias es no solamente su rápida capacidad de multiplicación y proliferación, sino también su adaptabilidad. Ellas son capaces de adaptarse mucho más o mucho mejor que muchos otros organismos vivos que hay en la naturaleza. Y, y esto lo pueden hacer tanto desde el punto de vista genético como también fisiológico. De tal manera que ellas pueden incluso mutar. Ustedes habrán escuchado eso de muchos tipos de bacterias que tienen esa capacidad de mutar, de transformarse para adaptarse al ambiente en el que se van a desarrollar o necesitan desarrollarse. Y en general, muchas cualidades que las hacen ser bastante resistentes a ciertas condiciones y aprovecharse de todas esas condiciones ambientales para poderse multiplicar y desarrollar. Entonces, en el suelo, pues dado que el suelo está constantemente variando, eh, esto puede, o esto es importante, que existan este tipo de organismos vivos que son capaces de adaptar a ese cambio constante que hay en el suelo. Entonces, digamos que eso es lo que necesitamos comprender. Ahora, aquí les quiero decir algo muy importante y creo que esto es bastante necesario decirlo porque una tendencia muy extendida, una práctica muy popularizada que tendemos a tener en la agricultura orgánica, en la agricultura ecológica o agroecológica, en la agricultura regenerativa y en la ganadería orgánica, ecológica y regenerativa, tenemos una tendencia a querer ayudar, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos por el suelo? Y tratando de ir más allá de simplemente darle un manejo, queremos siempre ponerle algo al suelo, ¿cierto? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le echamos? ¿Cómo hacemos que esto funcione más y mejor, ¿cierto? Entonces, en ese afán por quererle ayudar al suelo, eh, nosotros podemos cometer el error de incluso querer importar, digámoslo así, o aplicar microorganismos que no son de un determinado ambiente, traerlos a ese ambiente, ¿cierto? Nosotros somos muy dados a aplicar microorganismos en estos tipos de agricultura que nosotros trabajamos, ¿verdad? Y la verdad es que algunos de ellos demuestran tener buena adaptación y buen desempeño y generar resultados muy positivos, pero también muchas veces algunos de esos microorganismos que se introducen no necesariamente tienen la capacidad de adaptarse y no llegan a tener una sobrevivencia de tal manera que no prosperan y no cumplen la función para la cual se supone que yo los estoy inoculando en ese ambiente, ¿cierto? Como la introducción de las bacterias
a un determinado espacio o ecosistema nuevo para ella se llama inoculación, ¿cierto? Esas inoculaciones no siempre funcionan. Y eso es importante decirlo y es importante dejarlo muy claro. En cambio, sí podemos causar unos desórdenes biológicos en esos ecosistemas, ¿verdad? Porque son microorganismos exógenos, foráneos, no hacen parte de ese ecosistema y yo estoy forzando al ecosistema a recibirlos cuando los estoy trayendo. Entonces tengamos mucho cuidado porque si bien no es una práctica negativa inocular microorganismos en un determinado suelo buscando dinámica, buscando vida, buscando proliferación de vida y un mejor desempeño del suelo, esto tiene que hacerse con mucho cuidado. Una práctica ideal es capturar los organismos vivos del mismo ambiente, pero traer microorganismos de otro ambiente, disculpen, traer microorganismos de otro ambiente, perdón, traer microorganismos de otro ambiente no necesariamente es una práctica correcta y no necesariamente es bueno, es positivo. Así que siempre, siempre, siempre que nosotros queramos hacer algo, asegurémonos de estar haciendo lo correcto. Es decir, no por ser orgánico todo es bueno. Les puedo decir, por ejemplo, que eh, la fuente del nitrógeno que más se usa en la naturaleza para fabricación de químicos para la fertilización de cultivos se podría considerar orgánica, porque básicamente es lo siguiente, se usa el gas nitrógeno que está en la atmósfera como principal materia prima. Se hace un proceso químico de combinación con carbónico, gas carbónico, ¿cierto? Y a partir de ahí, mediante esos procesos en los que también se involucra grandes cantidades de energía para fabricar esos fertilizantes químicos o de síntesis química, no necesariamente están acudiendo a una fuente, digamos, inorgánica, ¿cierto? Estos son cosas que están en el ambiente, como también podemos encontrar que muchos fármacos son producidos a partir de gusanos de la tierra, por ejemplo, la ivermectina. La ivermectina es malísima para la fauna del suelo, pero es fabricada a partir de un gusano del suelo. Entonces, miren cómo nosotros nos equivocamos muchas veces creyendo que todo lo que se llama orgánico es bueno, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la gestión del suelo y eso es lo más importante que quiero resaltar en este capítulo 12. Sí, es necesario que ayudemos al suelo dándole la gestión correcta para que él pueda multiplicar la vida, pero sobre todo para garantizar que se generen las condiciones apropiadas para el desarrollo de la vida del suelo y que no necesariamente todas esas prácticas tan difundidas en el mundo de aplicación de cierto tipo de cosas, incluyendo microorganismos benéficos o sustancias orgánicas, van a contribuir positivamente al desarrollo de ese ambiente apropiado en el ecosistema propio, el que tenemos bajo nuestra administración o gestión o manejo. Entonces, lo ideal siempre es que si voy a acudir a algo que provenga del exterior de mi ecosistema, algo que no pertenezca a mi ecosistema, que yo compro comercialmente como hongos entomopatógenos, como bacterias benéficas o cualquier otro tipo de organismo vivo que yo vaya a usar, tiene que provenir de digamos que no sé si la palabra correcta sea fábricas, pero sí digamos que de un proceso en el que el uso de estos organismos vivos haya sido probado y comprobado en su eficacia, en su adaptación al ecosistema en el que los voy a inocular y el desempeño que tengan sea el correcto, el positivo
en todos los casos en que fue probado o en su mayoría y que yo tenga grandes posibilidades de éxito y no de alteración negativa de las condiciones propias del suelo que yo tengo en propiedad y que estoy gestionando. Entonces, aquí en esta gráfica, yo lo que quiero también es ilustrarles muchas de estas gráficas, o la mayoría del material que yo uso, no lo hago yo mismo. Honestamente lo tomo, estas ilustraciones gráficas ya hay muy buenas en la internet, entonces yo me apoyo mucho con el material que ya existe. Y digamos que aquí me gustó mucho esta gráfica que, que fue compartida a través de la internet, en donde se puede ver fácilmente un mapa conceptual, llamémoslo así, del tipo de bacterias o microorganismos que están en el suelo y sobre todo, más que los microorganismos en sí, las funciones, las diversas funciones que ellos pueden cumplir ahí en la naturaleza cuando se les permite trabajar para ese propósito. Entonces, por ejemplo, bacterias fijadoras de nitrógeno. Esas ya las habíamos mencionado y son claves precisamente para fijar el nitrógeno atmosférico al suelo y entregarlo a las plantas a través del sistema radicular mediante los procesos biológicos por los que ellos atraviesan. Están los organismos que solubilizan fósforo, bacterias solubilizadoras de fósforo, que también captan el fósforo que proviene de los lixiviados, de los procesos orgánicos también ahí de la naturaleza. Ellos solubilizan fósforo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese fósforo que está ahí formando fosfatos. Recuerden que cuando estuvimos hablando del ciclo del fósforo, estuvimos hablando que normalmente ellos están en formas de fosfatos. Esos fosfatos tienen que ser solubilizados para poder utilizar ese fósforo en las plantas y en la naturaleza. Entonces hay un grupo de microorganismos que son solubilizadores de fósforo, es decir, lo hacen disponible para el medio ambiente, para las plantas y demás aprovechadores del fósforo allí, que son todos esos seres vivos que habitan en ese ecosistema de suelo. Están los constructores de estructura, es decir, los formadores de agregados de suelo, ¿cierto? Y esto tiene un paso previo que es el de los organismos vivos que son formadores de humus, ¿verdad? Por ejemplo, aquí clásico, un formador de humus es, por ejemplo, la lombriz, ¿cierto? La lombriz de tierra, que lo que hace es consumir materias o desechos orgánicos, los pasa por su cuerpo y la excreción de la lombriz es ese agregado de suelo con características húmicas. Entonces ellos son, por ejemplo, formadores de humus, pero no son los únicos, ¿verdad? Ahí hay una gran cantidad de diversidad de formadores de humus en los suelos, en la naturaleza. Eh, Al mismo tiempo, son detoxificadores. Volviendo al ejemplo de la lombriz, se dice que la lombriz es un animal muy interesante desde el punto de vista de sanidad o de salubridad, porque la lombriz no se enferma ni transmite enfermedades. La lombriz, en vez de enfermarse, muere. O sea, si algo la afecta de manera negativa, muere. No enferma, muere. Entonces, por eso se dice así, se afirma que la lombriz no se enferma. Si no se puede enfermar, entonces digamos que ella tampoco puede transmitir enfermedades. Si no las contrae, tampoco las transmite. Y esto le da esa capacidad de ser un detoxificador, ¿verdad? Pero también pueden ser bacterias. Muchas bacterias usan toxinas del suelo y las detoxifican, o sea, le quitan ese potencial de toxicidad. Eso es la detoxificación, es quitarle a una sustancia el potencial de toxicidad, como por ejemplo el nitrógeno. El nitrógeno en abundancia o en un estado
de su ciclo, que como el amoníaco, por ejemplo, puede ser dañino, entonces puede ser tóxico. Entonces, las bacterias fijadoras de nitrógeno son detoxificadores en ese orden de ideas, porque ellas le quitan ese potencial de toxicidad a las fuentes de nitrógeno, al amoníaco, a los nitritos y nitratos, por ejemplo. Entonces, vamos viendo que todo en la naturaleza pues tiene un sentido de ser. También asimismo hay activadores del sistema defensivo de las plantas. Esto es de lo más interesante que nosotros podemos tener en cuenta, ¿verdad? Porque también muchos productos de la fitosanidad se promueven para controlar las enfermedades de las plantas, es decir, se comercializan productos fitosanitarios, lo que quiere decir antídotos contra las enfermedades de las plantas, podríamos decirlo de esa manera. Eh, y, y no podemos desconocer que muchos de los organismos vivos del suelo cumplen esa función de darle a la planta de forma natural la capacidad de defenderse a ellos mismos, a ellas mismas. Y aquí hay anécdotas muy interesantes que yo pudiera compartir, como por ejemplo, en uno de los ranchos ganaderos en México, donde hacemos pastoreo racional boazán y ganadería regenerativa desde hace ya casi 10 años, eh, que es Rancho Las Palmas en Papantla, Veracruz. La primera vez que yo fui al rancho, allí a trabajar con mi colega, el administrador o digamos que la persona que tiene en propiedad ese predio, que es Ismael Toyos Pardo, un ingeniero agrónomo que se encarga de dictar este tipo de capacitaciones allá en México. Entonces nos fuimos a trabajar con Ismael a su rancho, el rancho de su familia, que es Rancho Las Palmas y que lo tenemos como sede para nuestras capacitaciones. Pero la primera vez que yo llegué allí, había un problema de plaga acá en Costa Rica le llaman prosapia, ¿cierto? A la aeneolaima, ¿cierto? Que es la mariposita negra o mión o salivazo que se le conoce, ese parásito de las plantas, que es un insecto chupador que pone ahí como una espumita en la base de las plantas y que por eso le llaman salivazo. Eh, digamos que ese parásito estaba toda esa pradera bastante atacada por ese parásito. Pero las plantas, aunque sí estaban resentidas, a mí me hicieron la pregunta de qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos acá? ¿Le aplicamos algún tipo de producto para controlarla o la dejamos así? Entonces yo le decía, mire, se puede usar algún producto para controlarla, incluso puede ser un producto natural, no necesariamente tendría que ser un químico. Funcionan muy bien los hongos entomopatógenos, por ejemplo. Bauberia bassiana y todo ese tipo eh, de hongos entomopatógenos que controlan muy bien ese tipo de insectos. Pero yo les decía, mire, hay otra opción, es un camino relativamente riesgoso, pero más seguro a largo plazo, y es no hacer nada, ¿verdad? Simplemente seguir haciendo la rotación de potreros, meterle carga animal cuando estén proliferando mucho en algún sitio y tratar de irla encerrando, tratar de hacer pastoreos alrededor para irla encerrando en un lugar específico hasta que se vaya controlando. Con el paso del tiempo, a través de la regeneración de suelo y de todos los procesos de multiplicación de fauna del suelo y demás, se debería producir una inmunidad natural de las plantas, porque allí hay organismos vivos que pueden producir activadores del sistema defensivo, lo que estamos viendo acá en la pantalla. Y efectivamente, al año siguiente seguía apareciendo el insecto, pero no tanto. Fue empezando a disminuir, siempre ha estado presente hasta el día de hoy, pero cada vez menos y cada vez más controlado.
y sobre todo plantas que a pesar de tener el parásito no se deterioran, no sufren y se mantienen muy bien adaptadas, muy resilientes a este tipo de presencia de estos organismos vivos. Entonces, con esta anécdota lo que les quiero mencionar o ratificar es que en efecto en la naturaleza se pueden producir las sustancias fitosanitarias naturales, eh, pero obviamente cada caso hay que irlo analizando de manera particular porque puede requerirse de ayudas para poder lograr un control eficaz mientras que el suelo se va volviendo más saludable, donde proliferen esos activadores del sistema defensivo de las plantas y que así ellas se mantengan sanas a pesar de que los insectos están ahí con ellas. Claro que también ayuda muchísimo la diversificación de plantas o lo que llamaríamos el desarrollo de praderas polifíticas, es decir, creo que ya lo han mencionado en algunos de las clases anteriores, algunos de los capítulos, que son las praderas polifíticas, son aquellas que tienen gran diversidad de plantas. Y también de allí van a salir organismos vivos, microorganismos que se encargan de mineralizar la materia orgánica. ¿Qué significa esto? Los desechos orgánicos van a ser humificados, es decir, van a ser transformados en materia orgánica, ¿cierto? A través de ese proceso de la humificación de los desechos orgánicos. Cuando se produce esa materia orgánica, ella necesita ser solubilizada, ¿cierto? En este caso, mineralizada, para que los elementos minerales que están ahí se puedan volver disponibles para las plantas, que los puedan tomar las plantas y usarlos como nutrientes. Ellos normalmente no están disponibles e incluso hay minerales que ligan, ¿cierto? Forman quelatos o cosas así parecidas que ligan los nutrientes y no permiten que las plantas los puedan tomar. Están ahí en el suelo esos nutrientes, pero las plantas no los pueden tomar. Y para eso se requiere el proceso de mineralización. Y también están los formadores de micorrizas, que aquí hay bastante. Recuerden que esto es una asociación entre microorganismos de tipo fúngico, hongos y las raíces del suelo. En esa formación de raíces con hongos se producen unos nódulos que son las llamadas micorrizas o nódulos en los rizomas, nódulos rizomatosos o micorrizas, que básicamente es una asociación positiva, una simbiosis entre la planta y los hongos para poder usar el nitrógeno y los nutrientes que hay en el suelo para su crecimiento y desarrollo. Y dentro de todos ellos hay unos muy clave, muy importantes, que son los promotores de crecimiento de las plantas, que normalmente son hormonas naturales del suelo, hormonas producidas por organismos vivos del suelo y por las plantas mismas, ¿cierto? Esas son las llamadas fitohormonas. Esas fitohormonas van a ayudar a las plantas a tener crecimiento, desarrollo, producción de semilla y fructificación. Entonces, todos estos compuestos que muchos están en forma de gases, otros en forma líquida, otros en forma sólida, todos esos compuestos van a estar disponibles para las plantas. Y hay otro tipo de organismos vivos, microorganismos, que se llaman celulolíticos, que básicamente son los que utilizan la celulosa de la naturaleza. No es lo mismo descomponer una fruta, ¿cierto? Que tiene muchos azúcares, algunos casos muchos almidones también, como los tubérculos, por ejemplo. No es lo mismo descomponer ese tipo de productos que son muy solubles a tener que descomponer la hojarasca o las ramas de los árboles que caen sobre la superficie del suelo o incluso el pasto lignificado que queda sobre la superficie del suelo que está en un proceso de muerte o de descomposición para volver a ser incorporados al suelo en ese proceso de formación de materia orgánica. Esos desechos de la naturaleza con lignina, celulosa, hemicelulosa y todos esos componentes carbohidratos no se descomponen tan fácilmente. Entonces es clave
que haya quien intervenga en ese proceso y ahí intervienen ciertos organismos de tipo celulolíticos, es decir, que destruyen la celulosa para poder recuperar todo lo que se pueda aprovechar para los suelos y los organismos vivos. Esta gráfica me gusta, por eso la uso, porque resume muy bien los procesos que se dan en los suelos para entender cómo el suelo se puede autorregular y disponer de todas las fuentes de nutrientes y de sustancias o demás tipo de elementos necesarios para que las plantas se mantengan productivas, generen biomasa, generen forraje para los animales, que también le van a devolver al suelo a través de la orina y el estiércol, o incluso algunos que mueren lamentablemente por cualquier circunstancia. Hay algunos que mueren y se deben descomponer. Esos organismos vivos del suelo son los que se encargan de descomponerlo y de transformarlo en suelo. Básicamente, como dice la literatura, como dice la Biblia, ¿verdad? Y como creemos los que tenemos fe en Dios, es que básicamente somos polvo, venimos del polvo de la tierra y en polvo nos vamos a tener que convertir. O sea, somos suelo en nuestra propia anatomía y fisionomía. Somos suelo, venimos del suelo y volveremos al suelo. Y este ciclo de la naturaleza es perfecto. Aún si nos llevaran a una tumba, ahí si nos llevan al horno crematorio, nos volvemos ceniza que va a ir a parar a algún sitio, ¿cierto? Algún sitio orgánico. Si no es que se queda en un tarrito, ¿verdad? O en alguna urna, guardado en algún lugar, van a ir a parar al mar, no sé, a la naturaleza, en fin, esas cenizas son polvo de la tierra, ¿cierto? Esas cenizas son puros minerales que van a volver al ecosistema. Y si no es que nos llevan allá y nos entierran, ¿verdad? Nos ponen bajo tierra en un ataúd, todo eso se va a descomponer, excepto los huesos, y todo eso va a terminar convirtiéndose en nutrientes para el suelo por acción de los gusanos del suelo. Noten que finalmente el suelo es capaz de reciclar todo lo que es orgánico en la naturaleza y también de utilizar ciertos elementos inorgánicos para hacerlos reciclar y mantenerlos disponibles, hacerlos disponibles para las plantas. Entonces ahí también vemos que hay otras que son reguladoras de oxígeno y dióxido de carbono a través de mecanismos de respiración e intercambio de gases con la naturaleza, y que esto también es lo que ayuda a que el suelo intervenga en esos procesos biogeoquímicos o ciclos biogeoquímicos, como ya lo hemos ilustrado en el capítulo anterior. Entonces noten que este capítulo 15 básicamente lo que nos está aportando y el mensaje que yo quiero transmitir es que no nos tenemos que volver locos por la necesidad de aplicar fertilizantes químicos o sintéticos y acudir al arado y a las hormonas fitoterapéuticas y a un montón de cosas que hoy en día se comercializan. Tampoco quiero decir que no se tienen que usar. Vuelvo y digo, aquí lo más importante es que uno evalúe cada situación en particular. Una cosa es convertirme en un agricultor o ganadero dependiente de los insumos y de los arados y tener que estar repitiendo el proceso varias veces al año y hacer esto recurrentemente y estarle aplicando sistemáticamente fertilizantes sintéticos al suelo y estar pasando el arado después de cada 2 o 3 pastoreos o 2 veces al año o una vez al año. Todas esas prácticas, incluso también hasta el sobrepastoreo, tienen que ser corregidas y hay que analizar muy bien en qué momento yo necesito hacer algo, eh, ayudarme con algo, ¿verdad? Siempre pensando con mente regenerativa, para que todos estos procesos se den de la manera correcta en la naturaleza. Esta es otra gráfica que a mí me gusta bastante, porque allí vemos la cadena trófica del suelo, cómo para la formación de esa materia orgánica en el suelo, a partir de los residuos de plantas, de animales, de los mismos microbios que hay en el suelo, porque aquí es interesante que nosotros
nos demos cuenta de lo siguiente. Para los que son un poco conocedores, estudiosos, seguramente todos ustedes, si están siguiendo este curso es porque todos son muy estudiosos. Algo muy interesante que a mí me gusta analizarlo de esa manera. Yo soy nutricionista, ustedes lo saben, nutricionista de animales. Esa es mi especialización profesional, es esa. Solo que yo orienté la especialidad de la nutrición a entender cómo se da la nutrición a través de los mecanismos de la naturaleza, no a través de los alimentos concentrados. Ese ha sido mi enfoque como especialista de nutrición. Entonces, por eso estudio el suelo, por eso estudio la biología del suelo y por eso estudio los procesos relacionados con el desarrollo de la biocenosis, que lo aprendí del profesor Luis Carlos Piñeiro Machado. Entonces, digamos que una cosa bien interesante de la nutrición es que si ustedes seguramente han estudiado de nutrición un poquito, de nutrición de rumiantes específicamente, recordarán que a los rumiantes nosotros no alimentamos al vacuno, nosotros no alimentamos al ovino o al caprino, nosotros alimentamos a los microorganismos que hay en su estómago, ¿verdad? Esos microorganismos que hay también una gran cantidad y diversidad de bacterias y de hongos y de protozoos en ese estómago, en esos estómagos de los rumiantes, que son los denominados microorganismos ruminales. Esa fauna del estómago es bien interesante porque, así como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, también tiene un mapa de funciones. Hay celulolíticas, amilolíticas, proteolíticas, etcétera, etcétera. Casi que por cada elemento que se necesita procesar hay una población de bacterias diferente y encima también de diferentes protozoos y hongos. Entonces, es bien interesante lo que pasa allí porque esos microbios ellos sintetizan la proteína que nutre a su huésped, ¿verdad? La vaca, el buey, o el novillo, los terneros, ya rumiantes, ellos se nutren realmente de lo que esa microbiología del rumen les provee como nutrientes. Entonces es bien interesante porque esos microorganismos del rumen son procesadores de la materia prima que entra por la boca del huésped, todo el pasto o forrajes y demás alimentos que le proveemos a los animales. Ellos lo ingieren, lo meten a su estómago, lo remastican tanto como sea necesario para que vaya pasando de estómagos, pero mientras tanto están actuando todas esas bacterias, hongos y protozoos para generar productos de la fermentación microbiana, que esos productos son los que nutren al rumiante, los que nutren al vacuno, al búfalo, a la cabra y a la oveja. Ellos son los rumiantes y también los que trabajan con venados y ese tipo de animales domésticos, también, todos los que sean rumiantes, ¿verdad? Y es bien interesante porque lo menciono para compararlo con lo que pasa en el suelo. Muchos de los organismos vivos del suelo tienen la misma función que en el rumiante y es convertir la materia prima que cae al suelo en nutrientes que le puedan ser útiles a los rumiantes y a mucha otra fauna que habita en esos ecosistemas. Entonces, es bien interesante ver cómo hasta otra cosa interesante es que en la nutrición del rumiante, esa microbiología del rumen, esa microfauna del rumen, cuando mueren, también generan unos nutrientes que el animal aprovecha. Y en el suelo pasa lo mismo. Mientras están en vida los microorganismos, ellos generan productos para utilizar por parte de las plantas. Pero cuando muere toda esa microbiología, ellos también aportan nutrientes solubles para las plantas. Entonces, son beneficiosos en la vida y en la muerte, por decirlo así. Y es bien interesante porque por eso se dice allí que esa materia orgánica del suelo de la cual se nutren las plantas es el producto transformado de los residuos que dejan las plantas, la hojarasca, las ramas, los frutos, las semillas, las legumbres y todo tipo de pasturas que se van deteriorando y van
convirtiéndose en alimento para el suelo también. Todo ello es convertido a materia orgánica por parte de esos organismos vivos del suelo y cuando ellos mueren también aportan nutrientes para esa materia orgánica. Entonces noten que las raíces también forman productos para la materia orgánica. En algunas clases que yo he dictado, aparte de este curso, les puedo recomendar, por ejemplo, que vean la clase, es una masterclass que está disponible en el canal de Cultura Agropecuaria Regenerativa, que habla sobre la ley del reposo de André Bazin. La ley del reposo es de hecho el video más visto en el canal. Y allí en esta masterclass de la primera ley de André Bazin o ley del tiempo de reposo, yo explico, por ejemplo, cómo la planta tiene una simbiosis con los organismos vivos del suelo a través de las raíces. Las raíces hacen intercambios de nutrientes con la microbiología del suelo. Qué interesante, es una simbiosis. Entonces, pero resulta que las raíces después de cada pastoreo mueren. Tienen que morir, ¿verdad? Tienen que deshacerse y tiene que volverse a formar ese tejido. Eso es lo que pasa cuando el ganado consume la planta. Ellos pastorean las especies forrajeras, las convierten en alimento para sus organismos vivos del rumen, su microbiología, su microfauna del rumen. Allí se fermentan, se producen los nutrientes para el animal, gran parte, más del 30%, alrededor del 40% de los nutrientes que pasan por el aparato digestivo de los rumiantes van a salir en el estiércol. El rumiante no los puede utilizar al 100%, no tiene ese grado de eficiencia, de hecho ningún animal. Entonces, a pesar de que los microorganismos son los que se encargan de todo eso, ellos no tienen el 100% de eficiencia. Y gran parte de los nutrientes, y también los que producen, porque el rumiante tampoco los usa todos, gran parte sale por el estiércol y salen también metabolitos en la orina y van a ir al suelo a nutrir esos otros organismos que están ahí y también incluyendo las raíces. Entonces digamos que con las raíces pasa algo similar y es que las raíces van a usar muchos nutrientes, el rumiante cosecha el forraje, lo procesa y devuelve al suelo nutrientes, pero las plantas a través de su sistema radicular, en la medida que la planta se va desarrollando, las raíces producen reservas de nutrientes y cada vez que se pastorean, todas esas raíces mueren. Pero se producen nuevas raíces en el periodo de reposo. Por eso les digo que pueden verlo en la explicación completa en el video de la ley del tiempo de reposo. Allí yo explico eso con mucho detalle. Y básicamente ese intercambio entre raíces y organismos vivos del suelo es lo que va a permitir que la planta se pueda nutrir mejor, pero también que el suelo tenga condiciones favorables para el desarrollo de la vida. Es bien interesante lo que pasa en esa simbiosis, en esa relación suelo, planta y animal. Eso es perfectamente diseñado por el creador y funciona de maravilla. Entonces, también digamos que mucha de la materia orgánica tiene que ser solubilizada a través de las bacterias, también tiene que pasar por la acción de los protozoos, entre ellos actinomicetos, protozoos anaerobios y etcétera, nemátodos, artrópodos y aves que consumen esos nemátodos y artrópodos, gusanos de la tierra, hongos como las micorrizas y saprofitos, y las aves que aprovechan todo esto y también depositan estiércol, y hay animales que consumen también artrópodos y gusanos y hasta aves. En fin, ahí es donde se desarrolla toda esa cadena trófica interesante de la mesofauna, la macrofauna y la megafauna con las plantas como seres vivos en una constante, permanente e infinita relación benéfica. Eso es lo que tiene que ocurrir en la naturaleza. Una vez más, entonces reforzamos la importancia de que nosotros trabajemos para promover la vida y la dinámica de los organismos vivos del suelo.
Y con esta otra imagen, lo que les quiero ilustrar es lo siguiente. Ustedes seguramente ya les he mencionado en algún capítulo anterior que algo de lo más reciente que está ocurriendo eh, en materia de análisis de suelos es que hasta hace muy pocos años, tal vez no más de 2 o 3 años atrás, eh, no era tan conocido ni mucho menos usado que se hicieran análisis biológicos del suelo, ¿cierto? De hecho, los laboratorios poco los usan hasta el día de hoy. Muchos, la mayoría de laboratorios se han limitado al análisis físico del suelo, todo lo que tiene que ver con estructura, densidad aparente, textura, digamos que todos esos datos relacionados con la estructura del suelo, formación de agregados y demás, resistencia a la penetración y digamos que todas esas cosas que tienen que ver con la parte física. Y desde la otra perspectiva, la parte química, que es lo más usual, la parte química para poder conocer la cantidad de nutrientes que hay en ese suelo y la disponibilidad de ellos para los cultivos. Como esa ha sido lo más usual de la agronomía, muy poco se utilizaba lo que tiene que ver con la parte biológica. En la medida que se ha ido entendiendo que la biología del suelo es fundamental, entonces se han ido desarrollando las metodologías para poder estudiar más sobre la biología de suelos. Y esto no es que sea reciente, digo, el estudio de la microbiología de suelos es de muchos años atrás, pero los laboratorios hasta ahora están incorporando el análisis biológico de suelos. Yo creo que para ustedes es fácil de identificar que no hace muchos años atrás, eh, incluso tal vez la década pasada, 2010-2020, lo que más popular se hacía entre los ganaderos regenerativos o agricultores regenerativos era la cromatografía y se aceptaba la cromatografía como un método válido para intentar estimar o entender desde el punto de vista biológico qué estaba pasando en los suelos. Pero eso es casi como medio adivinando, ¿cierto? No, sí, de alguna manera puede acercarse, puede aproximarse, pero no es un método exacto para predecir qué está ocurriendo biológicamente en los suelos. En la medida que se han ido encontrando formas más objetivas de analizar la biología del suelo, entonces se han ido incorporando esos estudios y hoy en día tenemos muy buenos laboratorios, muy buenos laboratorios en muchos países. Cada vez han ido introduciéndose más las metodologías para el análisis biológico de suelo y digamos que el indicador que más se mide es la relación entre bacterias y hongos. ¿Por qué razón? Porque los hongos tienen un papel muy importante en ese ecosistema de suelo y es descomponer. Yo me acuerdo que así me lo aprendí de hecho en la academia, cuando un profesor, el profesor de microbiología y también la profesora de botánica preguntaban así, ¿cuál es el papel de un hongo en la naturaleza? Y yo me acuerdo que cuando estaba uno en el colegio y en la universidad, uno se le dificultaba recordar esas cosas, pero a uno se le quedan grabadas ciertas cosas cuando le ayudan con la mnemotecnia, con las ayudas para memorizar. Y me acuerdo muy bien que esa pregunta a mí me hizo siempre recordar la respuesta. Cuando me preguntaron insistentemente cuál es el papel de un hongo en la naturaleza, y yo me acuerdo que yo no supe qué responder, pero la respuesta que otros compañeros y el mismo profesor complementó es: el hongo es un descomponedor. ¿Qué hace el hongo en el pan? Lo daña entre comillas, lo descompone, ¿cierto? ¿Qué hace el hongo en la masa de harina? La descompone. ¿Qué hace el hongo
en cualquier parte, ¿cierto? En cualquier sustrato lo que hace es descomponerlo. Uno a eso le dice dañar, se dañó el pan, se dañó la masa, ¿cierto? Hablando de alimentos que se dañan. ¿Qué hace el hongo en las frutas? Las daña, ¿cierto? Uno siempre tiene esa palabra. Se dañó, pero no se dañó, se está descomponiendo porque en la naturaleza así es el ciclo. Estos elementos orgánicos se tienen que descomponer para volver a nutrir el mismo sistema, ¿cierto? El ecosistema. Entonces, ese es el papel del hongo. ¿Y las bacterias qué hacen? Las bacterias también, de alguna manera, nosotros, repito que ya lo había mencionado antes, que tenemos esa tendencia a pensar como, ¿qué hace la bacteria? Enferma, ¿cierto? La bacteria ¿qué hace? Daña, ataca y destruye cierto tipo de cosas. Claro, para eso están hechas las bacterias, realmente. Destruir las capas protectoras de los contenidos celulares. Eso es lo que hacen las bacterias. Y destruir, es decir, la lisis de tejidos, la lisis de células, la lisis de sustancias o elementos, que lisis es proteolisis, es la lisis de proteína, es la destrucción o descomposición de la proteína en sus diferentes formas, los aminoácidos, el nitrógeno, etcétera, para poder usarlos como realmente se tienen que usar. Y así sucesivamente. Las celulolíticas, celulolisis es la destrucción de la celulosa. ¿Para qué? Para poder rescatar los nutrientes que hay dentro de la celulosa, que básicamente son azúcares, porque las celulosas son puras cadenas de glucosa, azúcar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a entender de cómo funciona la naturaleza entre bacterias y hongos. Hay una gran cantidad de funciones descomponedoras y destructoras, pero benéficas para el ecosistema. Es decir, lo que entre comillas dañan, no es que lo dañan, es que lo descomponen para que pueda ser usado en el mismo ecosistema por otros organismos vivos, principalmente en el caso de los potreros para ganadería, sería la alimentación o nutrición de las plantas para producir toda su biomasa, que en su momento va a aportar una buena parte de forma directa al suelo al descomponer la planta vieja, o si la consume un consumidor primario, que en este caso son los herbívoros, entonces los herbívoros consumen esas plantas para poderlas convertir en estiércol y orina, ¿cierto? Básicamente así, para devolverle al suelo. Y eso es lo que nosotros tenemos que fomentar, ese círculo virtuoso es el que tenemos que estar fomentando. ¿Para qué? Para que haya poblaciones de micorrizas, para que haya poblaciones de bacterias descomponedoras de los elementos de la naturaleza, fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras, mineralizadoras, etcétera, 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 productoras de fitohormonas y todo lo que sea necesario para que las plantas puedan tener el ambiente apropiado para crecer, desarrollarse y proveer a los animales de los nutrientes que necesitan en el ambiente. Así que básicamente con esto lo que les quiero decir es que el estudio de los organismos vivos del suelo cada vez se hace mucho más interesante. Y un dato bastante, para los que les gustan los datos, un dato interesante es que así como decíamos en el capítulo de suelos vivos que tan solo conocemos el 1% de las especies que hay en el suelo, acá puedo darles un dato más específico, y es que en el suelo apenas unas 30.000 especies de bacterias, que vienen a ser un 8% del total de bacterias que hay en el suelo. Se calcula que es alrededor de un 8% de las bacterias que existen en el suelo, es lo que se conoce. Es decir, desconocemos todavía el 92% de las bacterias que están en el suelo, que trabajan en el suelo a favor de los ecosistemas. Y en el caso de los hongos, reconocemos alrededor de 1.500 especies de hongos diferentes, imagínense eso. Y esto apenas es el 1% de hongos en la naturaleza. Desconocemos cómo trabajan o cuáles son y cómo trabajan el otro 99% de los hongos en la naturaleza. Entonces miren cuánto desconocemos, y con lo poco que conocemos es como hemos venido trabajando
para que podamos promover las prácticas regenerativas de agricultura y ganadería. Entonces, repito, concretamente, conocemos hasta ahora apenas 30.000 especies de bacterias y 1.500 especies de hongos. Y esto equivale a un 8% de reconocimiento de bacterias y un 1% de reconocimiento de hongos. Desconocemos el 92% de las bacterias y el 99% de los hongos. Desconocemos mucho más de lo que conocemos, pero nosotros creemos saber, ¿verdad? Bueno, esto lo digo más que todo para esa gente que cree que ya lo sabe todo, que por eso se atreven a afirmar que es que el suelo hay que trabajarlo así y así tiene que ser. Hay que tener cuidado con esas cosas porque finalmente todavía desconocemos mucho. El mismo André Marcel Boissin, que fue un estudioso de la química, física y también de la biología de suelos, él decía que nosotros tenemos que tener el ojo más abierto para reconocer o identificar todo aquello que hay en nuestro contexto de vida, en nuestros ecosistemas, para poderlo reconocer o identificar todo lo que desconocemos, que creer que ya lo sabemos todo, que sentarnos en lo que ya conocemos como si fuera la verdad absoluta. Entonces, quiero dejarles ese mensaje de que finalmente nosotros tenemos todavía que descubrir muchas cosas del suelo, de la naturaleza del suelo, de los mecanismos como actúan los organismos vivos del suelo, pero que es muy importante poder entender cada vez mejor cómo trabajan las bacterias y los hongos en conjunto. Y hay de hecho una relación bacterias-hongos ya identificada que tiene que ver, me parece, no me acuerdo bien exactamente, lo digo honestamente acá, en otro capítulo lo puedo confirmar, pero si mal no recuerdo, más o menos tiene que haber el doble de bacterias de lo que hay en hongos para que la relación sea positiva. Cuando hay muchas más bacterias que hongos, hay un desequilibrio en ese suelo. Cuando hay muchas más hongos que bacterias, ahí también hay un desequilibrio en ese suelo. Tiene que respetarse una relación y esto lo tenemos que ver. Y cuando vamos a analizar la biología de suelos, cuando hacemos análisis de bacterias y hongos, esto es lo que estamos evaluando. ¿Cuál es la relación bacterias-hongos? ¿Qué tipo de bacterias hay? ¿Qué tipo de hongos encontramos? ¿Y qué funciones están cumpliendo? Y cómo a través de nuestras prácticas regeneradoras de suelo podemos promover el equilibrio entre esos dos, pero que no son los únicos que trabajan. Hay cualquier variedad, también están los protozoos, también están los nemátodos, los artrópodos y todos los tipos de organismos vivos del suelo. Y esto es apenas el 1% de las especies de los 2 millones o más de 2 millones de especies que hay en el suelo y apenas el 8% de bacterias y el 1% de hongos. Entonces miren que todavía tenemos mucho trabajo por hacer desde la ciencia, desde la investigación. Y como ganaderos y agricultores nosotros tenemos que ir trabajando con lo que ya se sabe y tratar de usarlo de la mejor manera para promover esa vida del suelo. Que las acciones las vamos a ir entendiendo en los próximos capítulos, las acciones concretas, pero que como ustedes han visto, hemos venido trayendo este curso, tratando de ir sumando elementos, hoy los estamos amarrando y estamos tratando de entender muy bien cómo es que esa microbiología del suelo trabaja a favor de nosotros como agricultores y ganaderos y podemos estar tranquilos y seguros de que la naturaleza es perfecta y que puede satisfacer sus propias necesidades, pero depende de que nosotros creemos las condiciones para que haya ese equilibrio de la naturaleza con todos los seres vivos que deben interactuar en ella. No solamente microorganismos, sino también mesofauna, macrofauna y megafauna. Y por supuesto, flora de todo tipo. Praderas polifíticas donde participen gramíneas, leguminosas, arbences, hasta malezas, si se quiere, en algunos otros casos también, o en los casos donde se puede, arbustos forrajeros, árboles, de todo tipo de árboles para que haya diversidad. Entonces, tenemos que ir creando esas condiciones para que los ecosistemas se comporten de la manera correcta. Y aquí yo creo que el mensaje final en esta parte es que nosotros entendamos que cada ecosistema tiene su propio contexto, no pretendamos hacer lo que hacen en otro lado. Hagamos lo que nosotros creemos o podemos observar y evaluar qué es lo que debemos hacer para nuestro propio contexto
o nuestro propio biotopo o ecosistema o microecosistema en el que estamos desarrollando la agricultura y la ganadería. Para también darles algo más de información sobre estos microorganismos de suelo, es importante que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, la forma de clasificarlos. Y desde el punto de vista de la acción que ellos tienen en el lugar donde actúan o habitan, podemos ver los microorganismos del suelo que pueden ser beneficiosos para todo el contexto en el que se desenvuelven o pueden ser perjudiciales. Como les decía anteriormente, puede haber microorganismos que enfermen o tengan algún efecto negativo de enfermedad en el ambiente, en los seres vivos y en los humanos, o algunos que promueven lo contrario, la salud, la estabilidad, la cura, el antídoto. Y también la otra parte que de alguna manera tiene que ver con lo mismo, pero es otra forma de clasificarlos y es que pueden ser infecciosos y no infecciosos. También hay una forma de clasificarlos que tiene que ver con la manera como en un laboratorio de microbiología hay un método que se llama tinción de Gram, ¿cierto? Esa tinción eh, significa teñir las bacterias, literalmente es eso, teñir las bacterias y el método se llama Gram. Entonces, cuando las bacterias tienen un resultado negativo a la tinción de Gram, se llaman Gram negativas. Y cuando las bacterias tienen una tinción positiva a la tinción de Gram, entonces se llaman Gram positivas. En este caso, por ejemplo, dentro de los microorganismos beneficiosos infecciosos, estos son de los que producen infecciones, pero son infecciones beneficiosas, para que lo dejemos claro. Eh, Son un tipo de bacterias gram negativas, tienen un resultado negativo a la tinción de gram y son fijadoras de nitrógeno. Aquí hay muchas conocidas por la mayoría de ustedes, seguro. Rhizobium, por ejemplo, es la más conocida porque es la que forma con las raíces, la que se forma entre las raíces y los hongos, las micorrizas, ¿verdad? El género Rhizobium. Las micorrizas no porque serían hongos, pero digamos que esa asociación bacteria-raíz sería el Rhizobium o nódulos fijadores de nitrógeno, bacterias fijadoras de nitrógeno. Las Bradyrhizobium, que normalmente brady viene de brazo, entonces se ubican en los brazos, ¿cierto? En los brazos o, o digamos donde surgen, donde se van formando los brazos de las raíces, las ramificaciones. El Azorhizobium, está el Sinorhizobium, está el Mesorhizobium, que vienen, perdón, viven en simbiosis con leguminosas. Este tipo de organismos, dependiendo del sitio donde están ejerciendo la función, adquieren su nombre. Entonces, todo ello dentro o de la asociación que tienen con las raíces, infectan las raíces, digamos, y generan una simbiosis positiva que les ayuda a fijar nitrógeno a las plantas. Esa es la gran función que cumplen estos microorganismos, para ser más precisos. En cuanto a los hongos, también fijadores de nitrógenos. En este caso, en determinados árboles y arbustos, pero que también son beneficiosos, tenemos, por ejemplo, el actinomiceto del género Frankia. Están también los hongos ectomicórricos y las micorrizas arbusculares. Esos son nombres técnicos, ¿verdad? Pero digamos que básicamente son hongos que normalmente actúan en raíces y tallos o ramas de los árboles que normalmente pues conviven allí en los ecosistemas agropecuarios o simplemente silvestres de la naturaleza. Otro grupo que se puede destacar son, por ejemplo, bacterias fijadoras de nitrógeno que pueden llegar hasta 30 kilos de nitrógeno por hectárea al año.
Recordemos que normalmente la recomendación agronómica determina que la fijación de nitrógeno debería ser de alrededor de 50 kilos hectárea año. Quiere esto decir que el 60% de la fijación de nitrógeno eh, ambiental la podrían hacer estos organismos vivos del suelo, que principalmente son bacterias fijadoras de nitrógeno, pero en este caso particularmente en suelos inundables, suelos encharcados. Allí tenemos, por ejemplo, las denominadas también organismos fotosintéticos, precisamente porque tienen esa capacidad también de aprovechar al máximo la formación de tejido vegetal a partir de esta fijación de nitrógeno, como las eubacterias fotótrofas del género Rhodobacter, las cianofíceas, que son algas verdes azuladas, entre ellas la azola, la anabaena y nostoc. Entonces, acá tenemos pues este otro grupo de interés para ecosistemas de ese tipo, como por ejemplo turberas y humedales, pero pastoreables, ¿verdad? Y este otro grupo que está representado por bacterias también del género Clostridium, que trabajan en condiciones anaeróbicas. O también, por ejemplo, estas que son muy conocidas, la Azotobacter o la Azospirillum, muy conocidas porque tienen bastante interés agronómico, han generado muy buenos resultados en diferentes tipos de cultivo, por ejemplo, el maíz, por ejemplo, la caña de azúcar, el trigo, el centeno, el sorgo. Entonces, digamos que eso las hace muy interesantes. Incluso también en Brasil se han investigado el uso de este tipo de bacterias en praderas de Panicum maximum o Megatirsus maximum, también son conocidos hoy en día así los Panicum, que popularmente son conocidos como pasto guinea, pasto india, en el caso de Sudamérica, Gatón Panic, ese tipo de pastos se han trabajado con este tipo de bacterias y han generado muy buenos resultados. Entonces miren que es bien interesante que podamos entender cuál es el tipo de microorganismo que favorece el desarrollo de ciertos tipos de cultivo o incluso también en Brasil igualmente se han hecho buenos trabajos de este tipo de bacterias en cultivos forestales. Y básicamente son también fijadoras de nitrógeno que pueden llegar a fijar hasta 100 kilogramos por hectárea al año. Esto es el doble de lo que se recomienda agronómicamente y que si se pagara por ese fertilizante nitrogenado, pues sería costosísimo. Y aquí lo hace la naturaleza por sí misma. Entonces aquí entran organismos heterotróficos no fotosintéticos que obtienen su energía a partir de las reservas que acumulan las raíces. Eh, y normalmente trabajan en suelos forestales con pH ácido. También a este grupo pertenecerían ya de tipo aeróbico los del género Beijerinchia. Esto, digamos, es simplemente para que se pueda entender que en la naturaleza pueden haber todos estos tipos de bacterias y que lo que necesitamos es crear las condiciones benéficas para que todas ellas se desarrollen en asociación con hongos que favorezcan esa relación hongo-bacteria y ese desempeño de los cultivos y de las plantas bajo esas condiciones. Y el último grupo que voy a describir es el de los microorganismos beneficiosos no infecciosos. Hasta aquí veníamos hablando de los infecciosos. Ahora vamos a describir en este grupo a los no infecciosos, que básicamente lo que hacen es que colonizan la raíz de las plantas y por eso han adquirido el nombre de rizobacterias. En este caso se trata de promotores del crecimiento vegetal y esto lo hacen a través de la secreción de fitohormonas u hormonas para las plantas, a la vez que también producen inhibidores de patógenos, patógenos de los vegetales o fitopatógenos. Estas son precisamente ese tipo de microorganismos que le ayudan a la planta a mantenerse en óptimas condiciones de salud, a la vez porque también activan la asimilación de nutrientes
y dentro de estas, digamos que principalmente están las que ayudan a asimilar el nitrógeno y el fósforo por parte de las plantas. Entonces, digamos que ahí tenemos varios diferentes grupos de organismos micro que hay en el suelo, que son todos beneficiosos, unos infecciosos, otros no infecciosos, por diferentes mecanismos o tipos de acción, pero todos ellos contribuyendo a que en los cultivos y en las praderas podamos obtener la mejor asimilación de nutrientes, las plantas más saludables desde todo punto de vista y todo esto de forma natural, porque repito que hasta aquí lo que hemos tratado o lo que yo he tratado de expresar es que todo esto debería ocurrir de forma natural, no porque estamos aplicando estos organismos al suelo, sino porque ellos tienen las condiciones para desarrollarse de forma natural. Vayamos a las conclusiones entonces de este capítulo 15 para ir entrando en recta final. Y una de ellas es que eh, en realidad todavía desconocemos muchísimo, muchísimo de cómo trabajan los microorganismos del suelo. Se desconoce muchísimo más de lo que se sabe. Y aún así se identifica un enorme potencial de todos ellos, los que son benéficos, eh, tanto así que se considera ilimitado ese beneficio potencial y también el uso de los microorganismos para promover la salud y la eficiencia de cultivos y de la ganadería. Sin embargo, el hecho de desconocer tantas cosas hace que todavía estemos muy lejos de entender las complejas interrelaciones, tanto metabólicas como ecológicas, que pueden resultar en efectos beneficiosos o perjudiciales para los cultivos y la ganadería. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, no quiere decir que no hagamos las cosas, pero tampoco ser tan olímpicos de asumir que sabemos hacerlas o que no pasa nada, ¿cierto? Eh, Porque sobre todo en la ganadería y agricultura regenerativos estamos muy dados a usar todo lo que nos recomienden, que sea orgánico. Ah, como es orgánico no tiene ningún problema, lo podemos usar. Hasta yo, cuando desconocía mucho más de todas estas cosas, era así, ¿verdad? También hice parte de los que decían, ah, no, es orgánico, no pasa nada. Si es orgánico, se supone que no va a causar ningún daño y resulta que no es así. Después aprendí que tenemos que ser muy cuidadosos realmente cuando se trata de manipular los ecosistemas y sobre todo las poblaciones de bacterias y hongos, porque estos organismos tienen una capacidad de adaptación bastante, bastante buena y tiene una capacidad de multiplicación muy rápida y así como puede que erremos en las pretensiones de que pase algo bueno y no pasa nada, también podemos errar con que esperábamos que pasara algo bueno y lo que pasó fue algo malo. No es que no pasó nada, sino que también lo que pasó fue que causamos un desequilibrio, causamos algún tipo de problema en ese ecosistema en el que estamos trabajando. Así que en las prácticas de ganadería regenerativa siempre tiene que estar la conciencia por encima de todo, la ética para hacer las cosas y el profesionalismo. Eso es parte de ser agricultor y ganadero regenerativo. Entonces, nosotros tenemos claro, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer ensayos, experimentos y cosas, pero siempre tenemos que todo pasarlo por un buen filtro antes de hacer. Pensar muy bien en lo que vamos a hacer y verificar que realmente lo que vamos a hacer ya fue probado, ya fue comprobado, tiene una eficacia demostrada y lo podemos usar sin correr ningún tipo de riesgo o estar fomentando algún tipo de resultado negativo en nuestras pretensiones. La otra conclusión es que el creador en su sabiduría le ha dado a la naturaleza de su creación, obviamente, valga la redundancia, todas las soluciones para resolver
todos los tipos de problemas, retos, desafíos que afronta, o simplemente para que se den todos los procesos naturales de forma estable y por tiempo indefinido, y que aseguren la permanencia de la vida sobre la Tierra, sin alterar su armonía natural en todo el planeta. Esa debe ser una conclusión que nos lleva a pensar que, como se dice por ahí popularmente, la naturaleza es sabia, y no es que la naturaleza piense como tal o tome decisiones como tal, sino que simplemente todos los procesos están encadenados, todos los procesos de la creación para la naturaleza están perfectamente configurados para mantenerse en equilibrio, y que es la intervención humana la que determina si esos procesos se llevan a cabo de la manera correcta y dan el resultado correcto, o si esos resultados no se pueden obtener porque los procesos han sido alterados de manera negativa por la forma como nosotros los intervenimos. Entonces, decidimos ser no regenerativos, como también decidimos ser regenerativos. La decisión está en cada uno de nosotros. Nosotros somos los que determinamos con nuestras decisiones y acciones cuál es el camino por el cual vamos a ir transitando en nuestros procesos de cada establecimiento agropecuario. Cualquier tecnología que la ciencia intente desarrollar en el porvenir, cualquier tecnología que los profesionales queramos promover en el futuro o en el presente, cualquier tecnología que los productores vayan a implementar en sus propiedades, en las tierras que tienen bajo su administración y gestión, tendría que garantizar que las plantas que cultivamos y los animales que alimentamos con ellas, y también a los humanos que alimentamos con ellas, puedan, en este caso, las plantas como autótrofos, como organismos que son productores en la naturaleza, en la cadena trófica, puedan autoabastecerse de lo que necesitan y al mismo tiempo autodefenderse, que tengan una inmunidad natural en las condiciones ambientales adversas en donde se desarrollan, allí en esos ecosistemas o microecosistemas donde nosotros hacemos la agricultura y la ganadería, y que puedan también cumplir estas tecnologías con un deber moral, y ese sería el de cuidar todos en conjunto de nuestro planeta y dejarlo en buen estado para las futuras generaciones. Ese sería la otra conclusión a la que podemos llegar con esta información. Quiero, para finalizar entonces este capítulo 15, otorgarle los créditos a quien realmente los merece. La información que hemos visto en este capítulo 15 en su mayoría ha sido adaptada de lo que han investigado Felipe Antón y Rosario D.M. En la Real Academia Nacional de Farmacia en España, en su publicación del año 2004 sobre microorganismos y su interacción con el medio ambiente. Esto que hemos estudiado el día de hoy se lo debemos a su investigación, y a ellos les extendemos nuestro agradecimiento. Pues bien, amigos y amigas de la ganadería regenerativa, este ha sido el capítulo 15, extenso, ¿verdad? Casi 2 horas de clase. Ese es uno de los capítulos más extensos que hemos tenido, el más extenso hasta ahora, de hecho, pero vale la pena. Y creo que si a ustedes les gusta tanto como a mí toda esta información, a uno se le va el tiempo rapidísimo, como si nada. Fue un capítulo extenso, pero con una información que considero yo es bastante interesante, sobre todo que es una información que proviene de la ciencia. Esto no me lo estoy inventando yo. Yo siempre utilizo o acudo a referencias científicas, ya se los he dejado saber, que no quiere decir que por ser científicas sean inaplicables, o que por ser científicas entonces no correspondan a la ganadería regenerativa. La verdad es que
A mí no me gusta especular, a mí no me gusta inventar, a mí no me gusta me gusta salirme de la caja, pero también acudir a lo que personas que se han dedicado a estudiar estas cosas con mucha profundidad nos pueden aportar. Y por eso al final de la clase le he dado los créditos a los investigadores que corresponde. Este equipo de investigadores españoles que han estado estudiando esta interacción entre microorganismos y ambiente. No quiere decir que toda la información provino de ellos, pero gran parte de la información que hemos visto en este capítulo fue adaptada de sus estudios, de sus investigaciones. Y me parece que la información es tan valiosa que amerita que la podamos replicar. Y eso es lo que hemos querido hacer en este capítulo, amarrando todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores, aprovechando que la información se complementa perfectamente con esto que nos han aportado estos investigadores. Entonces, espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Como les he dicho, pues en la próxima clase vamos a seguir conectando elementos. Vamos a abordar la temática ahora desde la transformación del desecho orgánico en nutrientes para el suelo. Hoy hemos visto el cómo, pero luego vamos a ver el qué y el producto de eso y cómo eso tiene un efecto positivo, no solamente desde el punto de vista de nutrición de las plantas, de su salud y bienestar, de su productividad, sino también cómo las podemos aprovechar para la nutrición animal y cómo eso repercute también en el ecosistema. Así que este ha sido pues el objetivo, espero que se haya logrado, espero que les haya gustado esta clase también, tanto como me gusta a mí, como lo disfruto yo, y que ustedes estén muy motivados en que todo esto lo puedan hacer en sus ganaderías o en sus fincas agropecuarias, porque también imagino que hacen agricultura, de hecho lo hacen en el cultivo de praderas y forrajes. Entonces, pues a trabajar por la microbiología del suelo, a trabajar también por la mesofauna del suelo y a trabajar también por la salud de los ecosistemas en este objetivo de restaurar suelos, restaurar ecosistemas y hacer un aprovechamiento eficiente de los recursos de la naturaleza, que es todo lo que engloba la ganadería regenerativa. Si les ha gustado esta clase, realmente tanto como a mí me gustaría una vez más pedirles que dejen sus comentarios en la sección de comentarios de esta clase. Por favor, dejen sus comentarios siempre. A mí me gusta recibir el feedback, la retroalimentación, qué piensan de la información que hemos revisado, que hemos trabajado en esta clase, qué sensación les deja, qué aprendizaje les queda, qué mensaje también les queda a ustedes de parte nuestra, porque también cada clase es una invitación a reflexionar sobre la forma como hacemos nuestra agricultura y ganadería modernas y hacia el futuro. Y sobre todo, pues cualquier opinión de retroalimentación, si les está gustando el curso hasta el momento, qué duda tienen también, puedan aprovechar para plantear sus inquietudes, que las podemos resolver en las sesiones en vivo de preguntas y respuestas. Y bueno, espero que podamos tener bastante feedback de esta clase del día de hoy. Y finalmente, recuerden compartir las clases. Ahora tenemos todas las clases organizadas en la plataforma de PartnerSec en un solo lugar, de manera que es muy fácil estudiarlas. Y la idea es que ustedes puedan compartir la información con todas las personas que consideren que este curso les va a ser de utilidad para que puedan también sacarle provecho en sus establecimientos agropecuarios o en la academia, si son profesores, docentes o estudiantes, o en el ejercicio profesional, si son ustedes profesionales, colegas del sector agropecuario. Así que nos vemos entonces en la próxima clase. Recuerden compartir todo esto con el hashtag de Cultura Agropecuaria Regenerativa. Hashtag Cultura Agropecuaria Regenerativa. Cada vez que compartan cualquier publicación en sus redes sociales o donde sea, pongan el hashtag Cultura Agropecuaria Regenerativa y así vamos a poder conectar cada una de esas publicaciones con todo lo que están publicando los demás compañeros del curso
y poder ver qué es lo que ellos publican, pero también que lo que vamos publicando aparezca junto con lo de ellos. Así que les dejo esa solicitud y nos vemos en la próxima clase. Espero que la aprovechen al máximo. Recuerden que después de este capítulo vamos a tener 2 clases en vivo para preguntas y respuestas que los vamos a hacer en el mes de diciembre todos los martes y jueves. Así que allí los espero. Y seguimos de todas maneras con estas clases pregrabadas para que ustedes puedan seguir estudiando con profundidad en cada uno de los temas. Nos vemos entonces en la próxima clase. Bendiciones.